Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. Bueno, tenía tiempo que no subía nada, pero hoy voy a traerles algo especial, ¿no? Primeramente, pues quiero desearles a todos que pasen unas excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos para este fin de año y pues les deseo lo mejor para el próximo año y que pues Dios les conceda los deseos de su corazón. Mil bendiciones para todos amigos, gracias les doy por el apoyo que siempre han demostrado aquí conmigo en el canal y bueno, eso sería la intro, gente. Bueno amigos, como ves en el título ahí, pues llegó el momento, llegó el día, he estado farmeando allí pues con el método que ya yo les había enseñado. De repente y por ahí en la esquina, en alguna de las esquinas de la pantalla voy a poner el video que yo compartí hace algunos meses de cómo farmear oro aquí en la nueva expansión, ¿ok? Sé que mucha gente ya lo ha visto, pero bueno, es decirles que ese método sigue siendo 100% eficaz, efectivo para conseguir oro y yo le he hecho algunas modificaciones a mi personaje, pero eso lo voy a mostrar después para explicarles pues qué cosas he cambiado en este farmeo y mostrarles que aún al día de hoy pues es viable, ¿ok? Yo es lo que he estado haciendo, un farmeo en solitario, sin horario, sin tener que hacer grupo ni nada, lo he estado haciendo, se puede hacer con personajes de nivel 71 en adelante, pero bueno, eso voy a dejarlo para luego para cuando voy a explicarles cómo hacerlo, ¿no? Aunque ya ustedes saben más o menos por el video que tengo aquí en el canal, que va a estar allí en la pantalla, de repente también lo dejo en la descripción o en el comentario fijado. Entonces, bueno, yo me encuentro con este personaje que es el que tengo para vender. Aparte es un personaje que le tengo subida a lo que es sastrería y bueno, algo de encantamiento también. Pero bueno, eso no es que deje demasiado oro al día de hoy, ¿no? El truco aquí es farmear materiales. Entonces, bueno, yo he estado vendiendo cosas y aquí pues puedes ver que lo que tengo en el correo más o menos es esto. He estado vendiendo los materiales de tela, materiales eh, materiales de esto, amigos. Se puede hacer una de las dos, ¿no? Porque nos van a caer también muchas cartas. Puedes vender las cartas si quieres. O si tienes un personaje con encantamiento, como es mi caso, puedes, cuando tengas todas las cartas, combinarlas para que te dé, digamos, te dé los avalorios y esos avalorios los desencantas. Pues antes de comenzar yo, o bueno, luego les muestro eso, ¿ok? Vamos a ver aquí todo lo que yo tengo, todo cosas de las que hemos farmeado allí en el método que les voy a enseñar y que ya ustedes conocen. Bueno, he vendido algunos esquemas ahí, pero bueno, estos esquemas me los están devolviendo, ¿no? Lo que he vendido prácticamente todo es material y voy a recolectarlo ahora. Vamos a verlo así. Y creo que aquí he vendido como 16k más o menos del último farmeo que hice. Bueno, ahí me están devolviendo un montón de patrones y de cosas que he estado tratando de vender, que ya sabes que esto sí se puede vender, pero a la final es un poco lento, ¿no? Aquí he ganado 18k más o menos, pero es porque no pude farmear la hora completa en la última vuelta que hice. Entonces ya creo que me da para una ficha, tengo 294. Y decirles que bueno, eso, solo me falta una ficha para ya poder comprar el Brutosaurio, amigos, que era la meta que yo me había propuesto y bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo a tiempo. Ya sabes que este método yo lo compartí hace meses, así que la gente que lo llegó a hacer, pues tiene la posibilidad ahorita de comprarse también el Brutosaurio porque esto es solo hasta el día 6 de enero, creo. Pero si no, si llegaste tarde para este video, pues que sepas que esto sigue siendo factible y puedes usarlo para comprar tiempo de juego, para comprar expansiones o otros juegos de Blizzard, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con este personaje para ver si me alcanza. Dice que está en 291 la ficha, me alcanza allí racito, pero bueno, es suficiente, ¿no? Vamos a agarrarla. Y aquí no sé por qué me abre el mapa. Aquí volvemos. Aquí la que la hemos comprado. Me quedan 3k de oro, pero bueno. Ya sabes que esto, pues, yo voy a explicarles ahorita incluso cuánto se hace de oro y tal. Eso lo voy a decir luego. Pero quería empezar con esto. Aquí tenemos la ficha. Es la última que me faltaba.
Y la tengo aquí en el inventario, ¿no? Vamos a interactuar y bueno, aquí ya yo tengo el saldo que tenía era 75, pero con esto me llega a 90, que era lo que necesitábamos. Vamos a, vamos a canjearlo por saldo y le damos a aceptar. Ok, hemos aceptado, amigos. Y ya tenemos $90 de saldo. Esto lo hemos hecho enteramente con farmeos en solitario allí en el método que les voy a enseñar luego. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si me da. Ojalá que esto... Yo había escuchado que eran 6 fichas, ¿no? Para ver si esto se puede hacer desde aquí. Vamos aquí a la tienda. Y creo que estaba por aquí. Aquí está el Brutosaurio. Es este, ¿no? Brutosaurio dorado de comerciante. Supuestamente eso trae la chica del correo y trae también lo que es la casa de subastas. Por $90, dice. Vamos a ver si es el saldo que tengo. Le damos aquí. Y esto me abre la otra ventana, ¿no? Que es la de Battle.net y tal. Tarda un poquito. Y bueno, aquí me da de que los diferentes métodos de pago y me dice que yo lo voy a pagar con saldo. El saldo Battle.net, ¿no? Son 90, yo tenía ahí algo que me había quedado de la vuelta pasada, a la vez que compré la expansión, también con oro del juego. Y bueno, amigos, llegó el momento, llegó la hora, le damos a pagar aquí, ¿no? Con saldo. Espero que esto no me ponga a loguearme de nuevo. Ah, ok, me pone a loguearme, ok. Entonces voy a hacer la pausa aquí, un corte para poner lo que es la contraseña y pues luego seguimos con con esto, ¿no? Bueno, ya ahí he puesto lo que es la contraseña. Espero que todo salga bien. Vamos a darle a finalizar pago. Y ahí, como puedes ver, ya está haciendo la transacción. Entonces me dicen gracias. Me pone el número de pedido. Has comprado el Brutosaurio dorado de comerciante. Y bueno, me dice, ¿qué hago ahora? Ya puedes acceder a tu compra de World of Warcraft, Brutosaurio dorado de comerciante en World of Warcraft, ¿no? Entonces le damos cerrar. Y me devuelve la pantalla original. Supuestamente esto, bueno, aquí me dice, aquí en el chat, no sé si se alcanza a ver ahí, dice, se ha añadido la montura Brutosaurio dorado de comerciante a tu colección. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos aquí a colecciones. Y vamos a ir a monturas, ¿no? Ah, bueno, me la ponen así como regalo. Dice Brutosaurio dorado de comerciante. Me la envuelven en regalo, aunque bueno, esto no me lo han regalado, ¿ok? Hubo que farmear. Hubo que farmear bastante para poder hacerse de esto en... Vamos a ver, me dice abrir. Vamos a darle a abrir. Y wow, gente. Lo tenemos. Increíble. Vamos a darle montar. Esto ya es permanente. Es para toda la cuenta. Aquí lo tienen, amigos. Déjame... Y quitamos la interfaz para que se aprecie bien esta montura increíble. El Brutosaurio dorado. Yo la verdad es que siempre quise un Brutosaurio. Antes había solo el verde, amigos, y no había manera de conseguirlo. No sé si recuerdan, gente, que yo, bueno, la gente que en su día, ¿no? Estuvo pendiente de lo del canal y tal. Yo lo di con él, con el Brutosaurio, en 2 ocasiones, ¿ok? El Brutosaurio verde este, de Battle for Azeroth. La primera lo encontré en una página que bueno, era que vendía monturas por dinero real y costaba, creo que como casi $2,000 comprarlo. No sé si esto incluía la cuenta, después me dijeron creo que sí. Y luego lo encontré en la... Eso fue en todo, cuando todavía estaba Dragonfly. Lo encontré en lo que era la subasta esta de la Pandar, en la que es el mercado negro, creo. Estaba en 10 millones de oro. En 10 millones. ¿Cuánto tuve que farmear para este Brutosaurio? Menos de 2 millones. Como 1.7 o 1.8 millones de oro, que pues no lo sentí realmente tan pesado ni tan difícil. Y en teoría este Brutosaurio, que es mejor que el de Battle for Azeroth, costaba menos que el Brutosaurio de Battle for Azeroth, porque el de Battle for Azeroth creo que eran 2 millones. Y este me costó más o menos 1.7, 1.8 millones, o sea que era más barato. Entonces, bueno, aquí ya
Como puedes ver, tengo a los dos, tengo a la chica esta, para que vean, me abre el correo, esta chica como es, el nombre es Melanie, ¿no? Melanie te abre el correo y luego tenemos aquí a este Kilia, que te abre directamente la casa de subastas y tal. Aquí, bueno, tengo algunas cosas a la venta, pero no son de materiales, sino cosas que tenía por allí de otros personajes. Y todavía están a la venta algunas transfiguraciones, algunas recetas, como viste que me cayeron. Y bueno, aquí está, amigos. Imponente, increíble, la montura del brutosaurio dorado. Entonces, déjame y quito esto, la interfaz, la verdad es que se ve increíble. Esto es para toda la cuenta, lo puedes tener o sacar en cualquier lugar porque es una montura, la verdad es que es increíble. Y esto lo hice más o menos en un mes, por ahí un mes farmeando. ¿Cuánto farmeaba? Más o menos 2 horas y media por día, lo que te daba como unos 70k diarios. Y era lo que hacía, ¿no? Obviamente sé que la gente que tiene más tiempo le puede meter más, pero bueno, igual creo que ya no da el tiempo para poderlo farmear. A mí me tomó más o menos un mes, farmeando 2 horas y media diarias. Creo que llegaron algunos días que sí farmeé 3 horas, pero no lo hacía seguido, sino que en la madrugada hacía 1 hora y en la tarde hacía 1 hora y media y así, ¿no? Pero bueno, creo que valió la pena, creo que esto va a ser una adición excelente para mi cuenta, para mis personajes. Tengo algunos planes, algunas cosas que quiero hacer. Y bueno, eso sería la compra del brutosaurio dorado, amigos. Increíble, increíble que podamos habernos hecho con esta gran montura. La verdad es que fue una excelente decisión y oportunidad que nos dio Blizzard para obtener esta montura impresionante. Entonces, bueno, voy a pasar quería mencionarles las profesiones que tengo con este personaje. Que bueno, voy a ser sincero, no dan mucho oro, la verdad. Tengo la profesión de sastrería, la tengo a tope con el equipo azul y tal. Pero no está dando mucho oro el craftear, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha gente. ¿Por qué? Porque mucha gente lo está haciendo también. Entonces, eh, casi que en todo hay pérdidas. Casi ahorita en todo hay pérdidas de oro en el crafteo y esto y demás. Entonces, bueno, no es que le haya podido sacar realmente. Creo que lo que hice fue perder dinero subiendo esta profesión, porque no se recupera mucho. Entonces, pues bueno, no es algo muy alentador. Como tengo casi todo, esto también lo tengo. Bueno, me falta esta por llenar. Aquí pues estaba tratando de ir llenando esta, no tengo ahorita puntos y bueno, esto no lo he tocado para nada. La que sí me ha ayudado un poco es la de encantamiento, que igual la tengo al 100, pero bueno, no tengo todavía el equipo azul, no lo he conseguido. Y bueno, estoy usando lo que es la parte de desencantar, que lo tengo a tope. La verdad es que es muy difícil, para mí me ha costado mucho conseguir puntos de profesión para esto. Pero bueno, ahí vamos de a poco, ¿no? Quisiera desbloquear todo esto también, pero bueno, no tengo las recetas a veces que piden en los pedidos de patrocinadores, de NPCs, ¿no? Cuando casi siempre que voy, pues no las tengo. Pero bueno, me valgo de esto de desencantar para lo que les decía de las cartas, porque me cae mucha carta allí donde vamos a hacer el farmeo y las puedo convertir en avalorios y desencantarlas para que me dé un material que ese es el que luego vendo, ¿no? Porque las cartas no se venden demasiado bien. Entonces, más o menos era eso. Tendrías que tener a tope la profesión, si puedes tener el equipo azul de encantamiento y todo lo que es encantamiento a tope. Entonces, bueno, eso sería ya por este lado. Y pues voy a enseñarles, amigos, voy a enseñarles mi otro personaje, que es el personaje con el que he hecho toda esta cantidad de oro. Es un personaje, no es la gran cosa, ok, yo no tengo personajes tochos así a tope. Ya les digo que este método se puede usar con personajes incluso a nivel 71, 71, 72, no vas a tener ningún problema con eso. Pero es importante contar con unas profesiones que son las que les voy a mencionar. Igual les voy a enseñar el farmeo, cómo es.
Es un farmeo en solitario, un farmeo sencillo, amigos. Yo no he hecho 1000 farmeos. No he tenido que darme mala vida pensando, bueno, es que este farmeo, es que esto se devaluó, es que esto, es que lo otro. Y estar pendiente de canales que ponen 1000 farmeos por semana para poder hacerlos, ¿no? Aquí ven más o menos lo que hice en la última vuelta. Pero no, esto no es real porque hice muchas pausas porque a la vez que estaba farmeando estaba viendo unos videos allí en YouTube y tal, y entonces bueno, perdí tiempo y no me marcó, pero ahorita les voy a enseñar. Este addon se llama Money Looter y te va poniendo todo lo que haces, el oro que consigues, los ítems y el oro por hora, ¿no? Entonces bueno, primeramente voy a enseñarles rápidamente para que no perder demasiado tiempo. Voy a enseñarles lo que es mis dos profesiones. Tengo sastrería y tengo inscripción. Sastrería lo tengo solo en nivel 62. Y en las especializaciones vamos a necesitar lo que es en esta de tesoros textiles. Vamos a necesitar la de tesoros textiles a 30. Eso ya lo había explicado en el video que yo les hice de compartir con ustedes hace varios meses de cómo ganar, conseguir mucha tela y ganar oro. Ese video está ahí, es igual más o menos, no he cambiado mucho. Aquí en tejidos de calidad, la parte de tejidos de calidad a 30, también lo necesitamos. Ya con estos dos, con 60 puntos puedes empezar si quieres. Con esto ya tienes, ¿ok? Con esto ya tienes, no te preocupes demasiado. Y bueno, aquí en al borde del anochecer, pues no es necesario meter puntos, sino solo desbloquear una de esta, por ejemplo, y esta para que te caiga tejido del crepúsculo. Si quieres que te caiga también tejido del alba para maximizar un poco las ganancias, esto no es necesario. Yo lo expliqué en el otro video, no voy a entrar en detalle, pero si quieres que te caiga de los dos, tienes que meterle 30 puntos al borde del anochecer. Eso en cuanto a sastrería. No tengo subido nada más porque no hace falta, porque este personaje es solo para recolectar, no es para craftear. Ya con esto lo tengo todo. Aquí ves que aquí tengo incluso 8 puntos que no he usado y no los voy a usar de momento. Y luego entonces vamos a ver aquí en inscripción, pues ves que lo tengo en 61 más o menos también. Esto no cuesta tanto oro subirlo, no es tan necesario. Y bueno, aquí en los árboles, ¿cuál es los árboles que tenemos que tener? Pues tenemos que tener aquí en complementos archivísticos, es lo único que tenemos que tener. Complementos archivísticos, aquí en colección críptica, meterle, si puedes, esto es solo si puedes, ¿vale? Si puedes meterle 30 puntos y luego a cada una de estas, de los sigilos, meterles 15 puntos. ¿Por qué? Porque cuando le metes 15 puntos, dice que aumenta un 50% tu capacidad para encontrar naipes de la luna negra. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto no es tan necesario si tú no quieres que te caigan todas las cartas, ¿ok? Si no quieres que te caigan todas las cartas, pues va a hacer falta menos puntos. Creo que, no sé si como 10, creo que con 10 aquí, no lo recuerdo, ¿ok? No lo recuerdo. Puedes desbloquear 2, creo. Entonces puedes meterle puntos a sigilo de la luna negra, vivacidad y a simbiosis. ¿Por qué estas dos? Porque por alguna razón, no lo sé, no estoy seguro, pero es la que me cae en más cantidad de cartas de estas dos. De estas también me cae, pero no tanto. Pero bueno, si quieres maximizar, ya te digo, si quieres maximizar, métele 30 puntos a colección críptica y 15 a cada una de estas. Es todo. Yo creo que yo desbloqueé esta, pero no he metido nada, así que no importa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo que les enseñé en el video este. Vamos a irnos aquí al buscador de grupos. Buscamos calabozos con seguidores. Grieta llama oscura, ¿ok? Y le damos aquí a entrar. Como esto es con NPCs, me sale enseguida. Yo vengo como druida equilibrio. Yo antes esto lo hacía con druida tanque, druida oso, pero vi que era mejor, más fácil con druida equilibrio, porque se mueve más rápido y porque se mueve más rápido y también es más divertido, ¿no? Me resultaba más divertido jugar así. Entonces, bueno, aquí me ponen los NPCs, le doy a esto para que empiece, aunque esto igual
no me lo va a marcar enseguida, pero quiero dejarles claro cómo es que yo lo hago, ¿no? Vamos a ir atacando, ir atrayendo a todos los enemigos aquí sin dejarnos ninguno. Y bueno, los NPCs son los que más van a matar. Yo tengo este personaje en nivel 80, pero que sepas que no es la gran cosa, ¿ok? No es un personaje que esté tampoco tan bien equipado. Aquí si quieres puedes ir tomando el tiempo. Más o menos cuánto nos tarda esto. Yo en el video anterior que había hecho les decía que si querían solo podían hacer esta sala, pero descubrí que si te venías acá pues ganabas más, porque hay más enemigos aquí. Simplemente hay que atraerlos. Ahí los NPCs los entretienen. Hay que atraerlos de acá. Y bueno, esto sería el segundo pool, ¿no? Que de enemigos que vamos a enfrentar. Y ves que no cuesta tanto. A mí pues me gusta más con venir con esta clase. Creo que recogió todo. Hay veces que la primera vez no recoge todo. Porque siento que me muevo más rápido, que voy como más ágil. Ahí ves que me está marcando 22K de oro por hora. Pero bueno, yo les digo que esto por hora da más. Está más o menos entre 24 y 25K por hora, ¿no? Y este sería el último pool. Ya no es necesario atraer a las bestias esas. Sé que ahí hay uno que está dormido, pero bueno, no hace diferencia. Y ya tomamos el oro. Entonces vamos a comenzar a saltar y usamos el macro. Si se me olvida ponerles el macro ahí me acuerdan, ¿no? Pero eso yo lo tengo en el video anterior. Ahí no me funcionó en esta vuelta. No me funcionó. No sé por qué no me agarró. Me sacó. Pero la idea es que el macro no te saque, ¿no? Sino que al saltar... no sé qué pasó. Vamos a darle de nuevo. Pero la idea es esa, de que cuando presionas el macro empieces a saltar y vamos a ver si esta vez nos sale bien, ¿ok? Si te toca este tipo de Hunter, espera a que caste las pets. Y listo. Porque si atacas y no ha casteado las pets, pues es algo que te pierdes ahí, ¿no? La idea es que puedas hacer daño automáticamente. Nada más empezar, nada más atraer a los enemigos. Ahí ves que me cae tela, me cae oro, me caen piezas de equipo gris que también se venden por oro. Y me caen cartas. Bajamos a esos que están allá, atraemos a este. Activo la lluvia de estrellas para ir haciéndole daño a todos. Y ahí se me quedó el grande, el otro grande se me quedó, así que lo atraemos también. La verdad es que este túnel está muy práctico porque los acumulas a todos aquí. Y bueno, ya tenemos ahí el segundo pool. La verdad es que vamos rápido. Creo que me toma como, bueno, creo que podría ser menos, ¿vale? Pero me toma como 2 minutos y alguito ahí hacer una vuelta. Bajamos a los que están acá arriba. No se te olviden porque todos ellos pueden soltar tela. Todos ellos pueden soltar cartas. Ahí atrajimos a los otros, no sé cómo, la verdad, porque cuando yo atraigo al que está al primero allí, pues no vienen las bestias estas, los topos, ¿no? Pero bueno, si te toca y los atraes, no pasa nada.
Simplemente elimínalos. Este era el otro que quedaba pendiente, que yo pues estoy pasando un poco de él. Ya los eliminamos y saqueamos, ¿no? Ahí me da eso y voy a hacerlo una última vez para ver si esta vez sí me sale lo del salto. Ahí sí me salió. No sé por qué igual me sacó, gente. No es mi día, supongo, ¿no? Para enseñarles esto. Pero que sepas que te ahorras una pantalla de carga, en teoría. Voy a tratar de ponerles el macro igual ahí en los comentarios. Si se me olvida, me acuerdan y yo lo pongo enseguida. Porque lo tengo en el otro video que ya les mostré. Esto se hace rápido. De repente pienso que con otras clases también es rápido. Alguien que me había comentado que con Paladín también se puede hacer, pero bueno, es que con Druida Oso sí lo podía hacer también, pero me cansaba más rápido porque hay que hacer otra combinación de teclas que no es tan... O sea, es como más enérgica, ¿no? Porque hay que estar activando escudos y esto y no sé, probé con esto y la verdad me encantó con el druida druida equilibrio, me encantó. Ahí ves todo lo que me cae mucha tela, me caen cartas de todo tipo. Ya ahí ves que el addon me marca que ya estamos haciendo 24k por hora. Primero yo atraigo a este para que no me moleste y me atraiga a las bestias, a los topos. No quiero que me atraiga a los topos. Porque eso me hace... O sea, está bien. Pueden soltar algo, pero lo que sueltan no es la gran cosa. Y son resistentes. Son bastante fuertes y toma tiempo matarlos. Entonces... Listo, ¿no? Ya hemos eliminado a todos. Saqueamos y vamos a ver si la tercera es la vencida, gente. Para ver si me sale esto, ¿no? Ahí me salió, creo que ahora sí, es que no sé por qué no me salía. No, si haces así, que vas a esta sala y a la siguiente, no te debería bloquear, ¿ok? No te debería bloquear por tiempo, porque esto ya les digo, hay días, creo que hubo un día incluso que lo hice de casi 2 horas y no me bloqueó en ningún momento. Así que no vas a tener problemas con eso. De repente cuando era venir a la primera sala solamente, había la posibilidad de que te bloqueara, pero aquí no debería porque ya. Si vas a la siguiente sala y eliminas a los enemigos que hay ahí. Ok, esta va a ser la última vuelta ya. Esto ya yo lo he mostrado, creo que lo mostré también en un directo este método. Y también en el video que les decía, ¿no? Solo que, claro, le agregué a este personaje, le agregué lo que era... Bajamos a los de allá, le agregué lo que era la profesión de... Esta de inscripción para que me cayeran también cartas, que caen muchísimas. Y ya les dije lo que pueden hacer, ¿no? Pueden simplemente combinarlas para crear avalorios y desencantarlas para conseguir el material ese que se vende bastante bien, la verdad. Un objetivo. Siempre mueve la cámara para ver si se te ha quedado alguno, porque recuerda que ellos hacen un golpe que mandan a volar a algunos de los más pequeños. Y mira a ver si no se te ha quedado alguno para que no pierdas esa recompensa. Bajamos a los de acá igual. Alertamos a todos. Lluvia de estrellas para hacerle daño a todos. Creo que aquí no me va a traer a los topos. Mucho mejor. Y bueno, ahí ves, yo voy a ponerle pausa aquí, me marca 24k por hora, pero por lo general se puede incluso he llegado a veces a ganar 25, 26k
en una hora, ¿ok? Entonces, bueno, le vamos a dar abandonar el grupo de estancia y salimos. Ya con esto tú puedes hacer varias fichas. Yo creo que en un mes hice 7, porque tuve que hacer una también para tiempo de juego, ¿no? Entonces se me estaba acabando el que tenía y bueno, metí uno ahí en tiempo de juego. Y ese sería, amigos, el video de hoy, gente. Logramos comprar el Brutosaurio, la verdad es que ha sido increíble, amigos. Estoy muy contento con esto, con haber podido hacer la meta, ¿no? Yo esto, ok, es que si lo hubiera empezado a hacer desde el tiempo en que yo les dije, en que yo compartí con ustedes, lo de esto de del método, que fue hace, creo que hace como 3 meses, creo. Si hubiera hecho eso desde ese entonces, wow, es que ya me habría pagado, me había comprado el Brutosaurio hace mucho. Y aparte también, vamos a ver si aquí está, a ver si lo encontramos, ¿no? Aquí está. Me lo hubiese comprado desde hace mucho. Y aparte me hubiese metido también como 6 meses, creo, de tiempo de juego o más. Esto es viable, es posible, lo he demostrado. Farmeo en solitario, farmeo sin depender de otra gente, un farmeo sencillo, no tienes que estarte rompiendo la cabeza si esto, si aquello, se puede hacer. Ok, sé que en farmeos grupales se hace mucho más oro, lo sé. Y bueno, si tienes un grupo de gente con la que puedes hacer farmeos grupales, pues genial, ¿no? Pero para toda aquella gente que a veces no consiguen grupo, no los invitan porque no son druidas, porque no son hunters, y bueno, tienen un problema, pues que sepas que ahí está este método. Yo lo compartí hace rato, hace tiempo, en el canal y ya he demostrado que funciona, ¿ok? Que funciona. Ahora, ¿no me quieres creer que hice esto? Bueno, está bien, no me creas, ¿no? No voy a tampoco a tratar de convencer a nadie, pero lo he hecho enteramente así, enteramente con este farmeo. Tenemos ahora ya nuestro Brutosaurio aquí, imponente, la mejor montura de WoW hasta la fecha, y creo que durante mucho tiempo va a ser así. Esto se acaba el día 6 de enero, ya no va a estar. El que la pudo conseguir la consiguió y el que no, pues bueno. em, Conformarse con el con el otro, ¿no? Con el mamut y tal. Así que bueno, amigos, muchas gracias a todos por ver el video, muchas gracias a todos por el apoyo, por las palabras de ánimo que me dejan en los comentarios, y desearles un feliz año nuevo, que puedan cumplir todas sus metas, que se les realicen todos los sueños que tienen y que Dios les conceda los deseos de su corazón, amigos. Mil bendiciones para todos y hasta la próxima. Nos vemos, gente.